Hola amigos, en este video les contaremos 8 datos curiosos de los jeans Levi's. Levi Strauss nació el 26 de febrero del año 1829 en Baviera, Alemania. En el año 1848, a la edad de 19 años, emigró a la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos, donde comenzó a trabajar junto a sus 2 hermanos en un negocio mayorista de productos secos llamado J. Strauss Brothers & Company. En el año 1853 se mudó a la ciudad de San Francisco, atraído por la fiebre del oro. Sin embargo, su intención no era la de trabajar como minero. Lo que realmente quería era ser el mayorista de productos secos en la costa oeste, ya que vio un gran potencial en todos los mineros que trabajaban en la zona, por lo que terminó creando la empresa Levi Strauss & Company. ¿Sabías que el 20 de mayo es considerado el Día Mundial del Jeans? Sí, lo sabía. Pero no sabía que tú sabías. Pues sí, resulta que el 20 de mayo del año 1873, Levi Strauss y su socio Jacob David obtuvieron la patente número 139.121 de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. La idea surgió cuando Jacob David, que era un sastre cliente de Strauss, recibió de la esposa de un minero la petición para que hiciera un par de pantalones para su esposo, con la particularidad que fueran más resistentes. Entonces, al sastre se le ocurrió la idea de poner remaches de metal en los puntos de tensión, como las esquinas de los bolsillos y la base de la bragueta. Al ver el resultado de su trabajo, Jacob sabía que tenía entre sus manos un gran producto, pero necesitaba un socio comercial que lo ayudara a expandir su idea. Inmediatamente pensó en Strauss, quien ya era un astuto hombre de negocios y que, sin dudarlo, aceptó la propuesta. Los primeros jeans se hicieron con mezclilla o tela denim, que era la tela tradicional para la ropa de trabajo masculina. Un momento, ¿algo más? En esa época, los jeans eran llamados overoles de cintura, nombre que se conservó hasta el año 1956. En el año 1886, Mr. Strauss introdujo la marca comercial Two Horse, donde presentaba a 2 caballos intentando romper por la mitad un overol a la cintura. Esto fue para demostrar la fuerza de la ropa frente a la competencia. Y 4 años después, es decir, a partir del año 1890, se le dio el número de lote al jean más famoso de la empresa. Estamos hablando del modelo 501 y que en la actualidad presenta muy pocas variaciones con respecto al diseño original. Un aporte más interesante a este dato es que Levi Strauss en el año 1897 proporcionó los fondos para 28 becas en la Universidad de California, las cuales aún se mantienen vigentes, y falleció el 26 de septiembre del año 1902, dejando una fortuna de $6 millones que fue repartida entre sus 4 sobrinos. Desde principios del siglo XX, las mujeres habían estado pidiendo prestado a sus hermanos y esposos los modelos Levi's 501. Pero esta línea no fue diseñada como vestimenta convencional, sino que fue hecha como un pantalón de trabajo para hombres. Aún para esa década de 1930 y gran parte de 1940, las mujeres que usaban pantalones con un botón y una cremallera en la parte delantera eran consideradas inapropiadas e inaceptables. Es así como en el año 1934, la empresa creó la primera línea femenina Levi's de mezclilla o modelo 701. De esta manera, Levi's brindó su apoyo a las mujeres, ya que le dio a dicho modelo una bragueta abotonada, lo que fue un gesto rebelde, con el fin de expresar su inconformidad ante tal situación. Sin embargo, no fue sino hasta 2 décadas después que la línea Lady Levi's fue aceptada como una prenda más de vestir y para el trabajo de la mujer.
Antes de continuar, quiero pedirte que nos ayudes a cumplir la meta de los 1000 suscriptores. Es muy sencillo y falta poco. Solo debes suscribirte a este canal que es gratis. Haz clic en la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subimos video nuevo. Compártelo con tus amigos y dale like. ¿Entendido? ¡Sí, chef! ¡Sí! A partir del año 1936 se coloca por primera vez una cinta de tela doblada en la costura de un bolsillo trasero del modelo 501 con la palabra Levi's, lo que hasta el día de hoy es conocida como la pestaña roja. Esta fue creada con la finalidad de diferenciarse de las copias hechas por los fabricantes de pantalones que día a día iban apareciendo. Y a partir de 1965, la empresa forma la división internacional, estableciendo fábricas en Europa y Asia, trayendo como consecuencia un aumento del número de imitaciones, por lo que se hizo necesario la implementación de pestañas de otros colores. Aunque no lo creas, en el año 2015, entre Google y Levi's, diseñaron una chaqueta para los ciclistas urbanos. Este sistema, con un simple toque de la manga, le permite al ciclista acceder de forma inalámbrica a su teléfono y las aplicaciones móviles favoritas, además de ajustar el volumen de la música, silenciar una llamada o preguntar por una ruta ideal para conseguir llegar más rápido a su destino. Esta tecnología surgió por la necesidad de ayudar a aquellos que recorren calles concurridas en evitar estar constantemente mirando la pantalla de su teléfono, lo que en muchas ocasiones ha resultado ser muy peligroso. Por supuesto, la chaqueta se puede lavar como cualquier prenda de vestir. Según la página web de la revista Forbes, en un artículo publicado el 22 de abril del año 2020 titulado Generación Cool, cómo Levi's mantiene el ritmo para inversores y fanáticos, clasifica a la Levi's como una empresa maestra en el arte de la genialidad, ya que cada vez que necesitó levantar sus ventas en los Estados Unidos, recurrió a los íconos del momento para recuperarse. Así tenemos como en el año 1956 sus pantalones eran relacionados como utilitarios y funcionales para trabajos duros como la agricultura y la minería. Pero todo cambió cuando lanzaron una línea de pantalones de mezclilla negros llamados Elvis Presley Jeans, antes de estrenarse la película Jailhouse Rock. En ese momento cambió la moda y la cultura pop. Luego, para continuar con esa racha de éxitos, en el año 1961, contratan a la famosa Marilyn Monroe para que usara sus jeans en la película Río sin retorno, donde interpretó una mujer divorciada que se enamora de un vaquero. Estos dos aciertos impulsaron más aún la carrera de estas estrellas del entretenimiento y las ventas de Levi's no pararon de crecer. Más adelante, en los años 80, 90 y 2000, el líder de Apple, Steve Jobs, empezó a utilizar en sus famosas Keynotes unos Levi's clásicos 501, ya que se adaptaba a su filosofía de que siempre menos es más, rompiendo así con el paradigma de los altos ejecutivos de traje y corbata. Levi's nunca le pagó nada a Steve Jobs por usar sus jeans, pero sí es conocido que la empresa puso a su disposición en los últimos años de su vida un suministro ilimitado de jeans modelo 501. Más recientemente, en el 2017, la supermodelo Cindy Crawford colaboró con Levi's al lanzar una línea de jeans y camisetas.
El 15 de junio del año 2005, el norteamericano Randy Knight vendió unos jeans Levi Strauss modelo 501 de más de 115 años a un coleccionista anónimo de Japón por $60,000 a través de la página de subasta eBay. Se dice que existen solo 2 o 3 auténticos jeans Levi's 501 anteriores al año 1900 y estos que se vendieron son los primeros encontrados que todavía se pueden usar. Estos jeans fueron encontrados por él en el año 1998 en una mina de plata abandonada en el desierto de Mojave, California, en los Estados Unidos. Ese modelo tiene las costuras arqueadas distintivas de Levi's, con un solo bolsillo trasero, el parche de cuero de 2 caballos aún intacto, un bolsillo para el reloj, un botón y remaches de cobre. Cuando se encontró, estos jeans nunca habían sido lavados. Se cree que la cal y el barro de la mina ayudaron a preservarlos. Cuéntanos, ¿cuál es tu modelo favorito de jeans Levi's? También escribe de qué otro tema les gustaría que investigáramos sus datos curiosos. Ayúdanos a cumplir la meta de los 1000 suscriptores. Solo debes suscribirte a este canal, que es gratis. Haz clic en la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subimos video nuevo. Dale like y compártelo con tus amigos. ¡Está